Buenas tardes a todos. Es un verdadero placer saludarnos y reunirnos hoy con ustedes para esta sesión sobre End User Computing. Finalizando la sesión, habilitaremos un espacio para preguntas y respuestas en donde les agradecemos escribirlas por la opción de Q&A. Gracias por acompañarnos y le doy el paso a Ricardo González, Chief Technology Officer de Clouster. Ricardo, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Como le mencionaban, el día de hoy vamos a estar viendo un contenido relacionado a los servicios de computación de usuario final que durante el último año y medio han tomado pues una grandísima relevancia dado a este cambio de paradigma, cambio de modelo de trabajo. Ha sido un elemento que ha empujado muchísimo la utilización de este tipo de tecnologías. Entonces, vamos a empezar enfocándonos un poco en qué son estos servicios, cuáles son los casos de uso en los que funcionan muy bien y ver algunas demostraciones de cuál es la experiencia de usuario que se tiene en la utilización de los mismos. Entonces, primero, pues me presento. Como le mencionaba Carolina, yo soy Ricardo González, CTO en Clouster y tengo pues más de 20 años de experiencia en temas de arquitectura de soluciones y procesos de desarrollo de software en diferentes verticales como sector financiero, salud, ciberseguridad, telecomunicaciones, marketing digital, gobierno y en general servicios de nube. Y pues mi rol como CTO de Clouster es definir la estrategia tecnológica y toda la aproximación para apoyar a nuestros clientes en su proceso de adopción y consolidación en el uso de la nube. En Clouster hemos desarrollado más de 250 proyectos que suman miles de horas de experiencia en áreas como migraciones, DevOps, seguridad en la nube, servicios de analítica de datos y estrategias de trabajo remoto basadas en las tecnologías que vamos a ver el día de hoy de End User Computing. Nuestro equipo tiene más de 60 certificaciones acumuladas en los diferentes roles y especialidades de AWS y como parte de nuestro relacionamiento con AWS somos un partner advanced de consultoría con varias áreas de especialización como Well Architected Framework, el marco de buena arquitectura, eh, también los Immersion Days, somos partners del sector público y tenemos una especialidad técnica en un servicio que se llama CloudFormation, que es básicamente una tecnología de infraestructura como código que nos permite provisionar toda la solución, todos los recursos que hacen parte de una solución, desde códigos de plantillas, garantizando pues una gran consistencia en las soluciones en sus múltiples implementaciones. Este año fuimos nombrados Partner del Año en el sector público y bueno, entonces vamos al tema de hoy. Entonces, como lo saben, y pues todo esto que mencionaba de la cantidad de proyectos que venimos trabajando y que hacemos constantemente con nuestros clientes, demuestran que los centros de datos, la prioridad del centro de datos está cambiando y aunque en los centros de datos on-premise y al final tenemos servicios de cómputo, red, de almacenamiento que utilizamos en diferentes tipos de cargas de trabajo, como bases de datos, almacenamiento, eh, inteligencia artificial y analítica, en realidad se potencian mucho más cuando adicionamos el ingrediente de la nube. La nube nos da aspectos que no solo esa misma funcionalidad, esas mismas capacidades básicas de recursos, sino otros elementos que incluyen y que hacen la diferencia completamente en la manera en que utilizamos los recursos, como
La agilidad y la elasticidad. Para mí la elasticidad es una de las características más valiosas de la nube en términos de que vamos a tener la posibilidad siempre de realmente provisionar los recursos de manera acertada, adecuada a las necesidades, basadas en métricas reales y no basadas en estimaciones y suposiciones. ¿Sí? Es uno de los elementos súper clave. La escala global de la nube, si tenemos nuestros usuarios distribuidos geográficamente, podemos llevar una experiencia mucho más efectiva a los mismos a través de la distribución geográfica de nuestras aplicaciones. Los aspectos de seguridad en la nube que son una prioridad muy alta para muchas organizaciones. Digamos que una de las barreras hace mucho tiempo, o de los miedos, más que barreras, los miedos que enfrentaban las organizaciones para llegar a la nube, tenían en gran parte que ver con la seguridad. Y hoy en día está demostrado que con el uso de las buenas prácticas y los servicios propios de seguridad de la nube, podemos estar con toda la tranquilidad de dar la tranquilidad para nosotros como organizaciones, para nuestros usuarios, de que la información, los servicios están desplegados de manera segura y que están todas las herramientas disponibles para protegerlos ante eventos, incidentes de seguridad. La confiabilidad que comparada en el mundo de la nube con los escenarios on-premise, pues tienden a ser de varios índices de magnitud mayor debido a la naturaleza elástica y resiliente de los servicios y recursos desplegados en la nube. Entonces, adicionalmente, pues con esa optimización de costo constante que podamos tener en la nube, pues suman una serie de elementos que nos traen demasiados beneficios en comparación con los escenarios on-premise. Pero de cara a los usuarios finales, a quienes utilizan nuestras aplicaciones, quienes necesitan el acceso a los recursos, pues los equipos de TI de las organizaciones tienen unos retos bien importantes. Desde la infraestructura on-premise costosa, por ejemplo, cuando tenemos infraestructura de escritorios virtuales propia o desplegada on-premise, o el solo hecho de tener equipos físicos distribuidos geográficamente. Hoy en día, pues con este escenario de trabajo desde casa, pues muchas organizaciones optan por llevar los equipos físicos que tienen todas las eh, em, condiciones de seguridad requeridas para su industria, se los entregan a sus usuarios finales y en su lugar de trabajo, en su casa. Y eso pues también es otro problema de logística, de costo, de complejidad operativa. La gestión de las aplicaciones en estos ambientes distribuidos de esta manera puede ser muy enredada dependiendo del tipo y la naturaleza de las aplicaciones. Hay aplicaciones, por ejemplo, muchas organizaciones siguen teniendo aplicaciones de legado que son cliente-servidor y que los protocolos que utilizan para, por ejemplo, comunicarse con su base de datos son muy lentos y no funcionan de la manera ideal desde un escritorio en la casa del empleado, del miembro del equipo. Entonces, hay aspectos de las aplicaciones que se vuelven muy complejos en estos ambientes remotos. Cuando la organización no tiene una gestión de los dispositivos del usuario final, pues entra el elemento de seguridad a participar aquí y decir, bueno, ¿cómo garantizo que el dispositivo de mi empleado, de la persona que se va a conectar, sea seguro, que no sea el que utiliza el hijo, la hija, que por ahí descargó un jueguito pirata y entonces esto estaba lleno de virus y bueno, entonces al entrar ese dispositivo a nuestra red, estamos exponiendo toda la red a dichas amenazas. Entonces, esto es un elemento súper importante y súper crítico que muchas organizaciones han dejado un poco de lado y han pasado como por encima sin ver la magnitud del riesgo que puede presentarse.
También, pues cuando hablamos del acceso desde dispositivos móviles eh, a las aplicaciones, en algunos casos, por ejemplo, aplicaciones de escritorio que se van a hacer, que se van a acceder desde dispositivos móviles, la experiencia pues muchas veces no es la mejor. Entonces, pues cuando hablamos del trabajo remoto, en realidad hablamos de algo que es mucho más que una conectividad, no es conectarse desde la casa y trabajar en algunas aplicaciones de productividad y chats y Zoom. No, eso no es en realidad un escenario de trabajo remoto. Y pues justamente la pandemia, como ha masificado esta aproximación, ha confundido el trabajo remoto y las características que se requieren normalmente cuando estamos en un ambiente en sitio, eh, con las características que se están dando en la ejecución remota de aplicaciones. Entonces, a veces se confunde con poder utilizar algunas aplicaciones desde los dispositivos personales y pues definitivamente esto no es. Cuando vemos en realidad un entorno de trabajo remoto que debe cumplir con respecto y comparado con mis ambientes en sitio, pues uno, garantizar la experiencia del usuario, que definitivamente las cosas funcionen como espera que funcionen, con rendimiento, con calidad, con seguridad, en fin. Que tengan toda la confiabilidad necesaria, aún estando remoto el acceso, que el servicio esté disponible en el momento que se requiere, con la calidad que se requiere. Muchas organizaciones tienen requerimientos de regulación bien específicos y esos requerimientos van desde temas de seguridad de la información, protocolos de autenticación y autorización para el acceso a los recursos, protección de los activos de información, ya sea pues como tal archivos, aplicaciones y la misma infraestructura. Son normalmente requerimientos de cumplimiento de muchas industrias reguladas, del sector financiero, sector de salud, de seguros. Tiene unos estándares bien importantes respecto a esto. Pero también, aunque yo necesito garantizar todos los aspectos de cumplimiento, debo darle herramientas que faciliten la administración y el mantenimiento a mis equipos de operaciones, que permiten y facilitan actualizar las aplicaciones y los sistemas operativos de manera efectiva, sin tanto problema, también manteniendo los costos bajo control, haciendo una optimización constante de los costos, que pues, también es otro elemento que impacta a cualquier organización. Entonces, pensando en esto, no solo los data centers eh, han venido cambiando, sino también las compañías están cambiando la manera en que integran a su fuerza de trabajo y a sus usuarios en sus procesos operativos normales. Entonces, vemos que las organizaciones pueden tener escenarios en los cuales tienen contratistas temporales, empleados remotos, en que se dan fusiones y adquisiciones de compañías que hacen muy difícil esa homogenización de la infraestructura y de las soluciones que cada uno de esos participantes de estas relaciones poseen. En algunos casos tienen aplicaciones especializadas, aplicaciones, por ejemplo, de alto rendimiento, diseño gráfico, rendering y procesamiento gráfico bien exigente, o también están pensando en reemplazar su infraestructura on-premise de escritorios virtuales. Entonces, de nuevo, la nube, todas las características de la nube que mencionábamos hace unos minutos aplican para los escenarios de experiencia de usuario, de computación de usuario final, añadiéndole una experiencia de usuario satisfactoria. Entonces, eh, entonces aquí pues básicamente lo que vamos a ver es algunas de las herramientas que tenemos disponibles para proveer esa experiencia a nuestros usuarios. En AWS provee 5 servicios relacionados a la computación de usuario final. Están los Amazon Workspaces, que son escritorios virtuales
persistentes que mantienen estado, persisten el estado de las sesiones entre logón y logón. Está Amazon Upstream, que básicamente es el acceso a escritorios y aplicaciones no persistentes, es decir, que entre sesiones yo no voy a mantener mis datos dentro de mi sesión de upstream, sino que utilizo otros repositorios para el almacenamiento y la gestión de información. Y está también Workdocs, que es básicamente un servicio para colaboración y gestión, almacenamiento y colaboración documental eh, disponible en la nube. Están otros dos servicios que está Amazon WorkLink, que es básicamente un acceso seguro a infraestructura, un servicio que me permite desde mi dispositivo móvil conectarme a ambientes, entornos privados sin la necesidad de armar una VPN desde un dispositivo móvil, que son configuraciones bastante complejas de armar en dispositivos que no gestiono. Y está también Amazon Silk, que es el browser propio de AWS que está disponible para algunos dispositivos. Pero, ¿qué buscamos con estos servicios? Buscamos incrementar, y nuestros clientes que están buscando efectivamente es tener un incremento tanto en la seguridad de las aplicaciones, de la infraestructura que se utiliza para estos servicios, como una agilidad para poder desplegar nuevos usuarios o retirar usuarios rápidamente, una confiabilidad incrementada en la cual yo pueda disponer del servicio todo en el momento que lo requiera y tener un beneficio en términos de costo, ¿no? En términos de poder pagar por lo que utilizo y no por una infraestructura muerta, ¿no? Recordemos que al final, si tenemos un equipo de personas que trabajan 8 horas al día, una infraestructura provisionada solo para ellos está desperdiciándose 2/3 del tiempo, ¿no? Porque hay 8 horas de labor y 16 horas en que nos están utilizando. Entonces, cuando empezamos a hacer la matemática de la utilización de los recursos, nos damos cuenta que hay un altísimo desperdicio de recursos de tecnología, energía, unas inversiones que terminan pues siendo muy altas versus el aprovechamiento que se les da. Entonces, en la nube podemos enfocarnos y podemos tener soluciones que nos ayudan a hacer un mejor uso de nuestra inversión en esos aspectos. Específicamente para el acceso a aplicaciones y escritorios virtualizados, nos vamos a enfocar el día de hoy en estos dos, los workspaces y Upstream, tienen varios casos de uso interesantes que son frecuentes hoy en día. Uno es las fuerzas de trabajo remoto y el trabajo desde casa, en el cual pues básicamente lo que tenemos es una serie de escritorios configurados, desplegados con las aplicaciones que requieren nuestros usuarios de manera consistente, que las pueden acceder desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Están también los workspaces y Upstream como mecanismos para contingencia, en los cuales pensemos que por X o Y razón la infraestructura on-premise de nuestros escritorios o de nuestros escritorios virtuales de nuestros usuarios fallan. Workspaces puede ser una perfecta alternativa para tener una contingencia en esos escenarios. También para simplificar los escenarios de fusiones y adquisiciones. ¿Por qué? Porque las empresas adquiridas, por ejemplo, es mucho más sencillo vincularlos a los estándares de tecnología de la industria a través de unos escritorios ya configurados, en los cuales simplemente en minutos podemos provisionar cientos de usuarios con las mismas características que tenemos en nuestros usuarios originales, ¿no? Entonces, esto es un escenario que es muy valioso
en estos casos. Eh, los agentes de centros de contacto, eh, eh, por ejemplo, todas estas compañías de call centers se vieron obligadas y de contact centers se vieron obligadas a cambiar la manera en que habilitaban el acceso de sus usuarios y prestaban el servicio. Ya dejaron de darle la prioridad al trabajo on-site en un call center en donde están 300 personas en un piso lado a lado con un espacio muy pequeño de trabajo, eh, a pasar a un escenario remoto y estas tecnologías nos permiten hacer ese provisionamiento en minutos. Migración de aplicaciones y aplicaciones intensivas en recursos también. eh, Precisamente cuando para escenarios, por ejemplo, hemos tenido escenarios de equipos de ingeniería, equipos de arquitectos que requieren aplicaciones especiales con altos requerimientos de cómputo y de procesamiento a través de tarjetas gráficas para el rendering de planos, rendering de modelos o análisis de modelos matemáticos. Entonces, hay mecanismos, hay capacidades en estos servicios que nos permiten acceder a recursos de ese estilo para desplegar nuestras aplicaciones. Entonces, desde tener una aplicación tipo AutoCAD o MATLAB en Upstream o en Workspaces, eh, se vuelve un escenario totalmente viable y eso nos reduce la inversión que tenemos que hacer en hardware para nuestros usuarios, porque el hardware que utilizan es un computador o un thin client que no tiene las capacidades necesarias, pero acceden remotamente a dichas capacidades. Y otro escenario, por ejemplo, los estudiantes remotos y laboratorios, por ejemplo, para clientes o para entrenamientos específicos. Entonces, yo puedo preparar esos entornos para provisionarse en la utilización en laboratorios guiados, laboratorios o escenarios de prácticas de usuarios, de estudiantes, que se pueden provisionar y desaprovisionar muy fácilmente. Entonces, en este escenario de un escritorio como servicio gestionado, pues vamos a ver que hay unas características bien diferentes cuando lo hacemos on-premise. Entonces, la infraestructura de escritorios virtuales on-premise, usted tiene que administrar desde el hardware, el software de virtualización, el software de los diferentes escritorios y como tal las configuraciones, usuarios, permisos que tienen que pues darse para dichos escritorios. O sea, todo esto al final tiene que hacerlo uno como usuario final. Cuando nosotros podemos, por ejemplo, decir, bueno, entonces me voy a la nube, pero me llevo toda mi infraestructura de escritorios virtuales. Hay compañías que tienen inversiones bien grandes en servicios del estilo Citrix, me permite virtualizar tanto aplicaciones y escritorios en escenarios on-premise. Y dicen, mire, yo no puedo simplemente coger y cambiarme a Workspaces ya porque tengo una inversión muy alta en este licenciamiento. Entonces, pero sí quiero irme a la nube porque definitivamente el mantenimiento del hardware por debajo y de la base de ejecución de mi infraestructura me sale muy costoso, muy complejo. Entonces, en un escenario en el que se migra toda su infraestructura como un lift and shift a AWS, pues ya el cliente no administra ese hardware, solo administra las capas superiores. Pero ya en el caso de migrarse a los servicios administrados de computación de usuario final como Upstream y Workspaces, pues ahí se quita también la responsabilidad no solo del hardware, sino del software y en la administración de los dispositivos en sí. Porque pues al final lo que necesita es configurar las imágenes que corren de los escritorios, las aplicaciones que se van a desplegar y los usuarios. Eso es lo único que se tiene que administrar. Entonces, esto, cuando empezamos a sumar los costos que tiene la operación y la administración, el licenciamiento, la renovación del hardware, pues se vuelven números bien interesantes, bien importantes, que surgen como beneficio en este paso a los escritorios gestionados.
Mencionaba los Thin Clients y los Zero Clients, que son unos dispositivos que me permiten conectarme de manera nativa a estos servicios de escritorios virtuales y de streaming de aplicaciones. Entonces, pues yo puedo tener dispositivos muy livianos, no necesito, pues lo puedo hacer con cualquier computador, incluso con cualquier browser y por ende con cualquier dispositivo, pero también lo puedo hacer con estos dispositivos que son livianos, pero que tienen todas las configuraciones necesarias para conectarse directamente a los escritorios virtuales. Entonces, tener un Thin Client o un Zero Client es más económico que tener computadores así sean de no tan altas capacidades eh, para conectarse a los servicios de escritorio remoto. Entonces, todos estos servicios, pues, ¿qué me van a llevar? Me van a llevar a mejorar aspectos como la seguridad, porque yo no voy a tener información en los dispositivos físicos del usuario, ¿cierto? El escritorio virtual tiene su almacenamiento en el cual se puede configurar para estar cifrado. El tráfico de red que viaja entre el escritorio virtual y mi dispositivo físico va cifrado. Entonces, de esa manera estamos mejorando la seguridad, porque muchas veces, ¿qué pasa? Si la persona trabaja remoto y tiene toda su información en su computador, ¿qué pasa si se daña un disco duro? ¿Cómo garantizamos que esa persona ha hecho los backups necesarios? ¿Cómo garantizamos que por ejemplo, no va a ser el uso que hace de su computador, no lo va a llevar a ser víctima de un ransomware o de un malware que pueda afectar mi infraestructura interna? ¿Mm? Entonces, al no tener nada en el dispositivo físico, sino simplemente un acceso al de escritorio virtual, pues estamos incrementando la seguridad de nuestra infraestructura. Eso pensando en los escenarios de falla propia de la persona, del dispositivo o el mal uso de la persona, pero pensemos que le roban el computador. También, pues no solo el riesgo de pérdida y divulgación de información privilegiada, eh, que también conlleva un escenario como este, ¿no? Estos servicios se integran muy bien también con herramientas existentes. Si ustedes hablan con los equipos de TI, pues van a encontrar que tienen, por ejemplo, servicios como una identidad centralizada con un directorio activo, o en algunos casos integran autenticación multifactor con un token de seguridad o con el celular. También pues tienen intranets, que son redes privadas que no son de acceso público y que pues solo se puede acceder a ellas entrando a través de un canal protegido. Y pues al entrar a ese canal protegido estamos colocando los dispositivos allí en esa misma red, ¿no? Entonces pues como en este caso los dispositivos, los escritores virtuales no están fuera de nuestra red, pues van a estar mucho más seguros. Se pueden integrar con las herramientas de gestión que tradicionalmente se usan: System Center, Configuration Manager, BigFix, WSUS, que son algunas de las herramientas que normalmente están asociadas a la gestión de escritorios y de máquinas en una red corporativa. Entonces, pues todo esto tiene una integración transparente con los servicios tanto de workspaces em, como de upstream. También se pueden integrar varios de estos elementos. Eh, Como les decía, yo puedo tener el acceso a estos servicios, a estos escritorios, ya sea desde mi máquina, desde mi dispositivo móvil, a través del browser del dispositivo móvil, o simplemente un browser en una tableta, o en cualquier dispositivo en general. Hay clientes específicos para diferentes sistemas operativos. Soporta el Workspace, soporta la ejecución de Windows 10 y Amazon Linux, y vienen en múltiples configuraciones y modelos de compra. Las configuraciones varían desde un CPU y 2 GB de RAM, que es el Value Workspace, hasta el Graphics X2, que tiene unas configuraciones con tarjeta gráfica de procesamiento, 132 gigas de RAM y bueno, creo que 16 cores de procesamiento. Entonces,
O sea, el espectro es bastante amplio. Y en los modelos de compra yo puedo pagarlos mensualmente por hora o incluso llevar mi licencia. Si yo ya tengo un acuerdo de licenciamiento de Windows, yo puedo integrar esa licencia eh, con el servicio de Workspaces y tener un descuento alrededor de ello, pero también lo puedo comprar incluyendo el valor de la licencia. Eh, entonces, pues aquí está algunos de las configuraciones que hablábamos, desde un procesador hasta 16, desde 2 GB de RAM hasta 122, eh, GPUs, video de RAM y almacenamiento que es totalmente configurable tanto en el volumen root, el volumen del sistema operativo, como en el volumen del usuario, que es donde estarían los archivos y los documentos que el usuario gestiona, o pues también se pueden hacer otras configuraciones con almacenamientos compartidos. Y la opción de instalar también algunos bundles de software como Office, antivirus y algunas herramientas directamente como parte del workspace. Eh, una herramienta que es súper interesante y muy útil en el escenario de los workspaces es el Workspace Application Manager, que nos permite configurar, imagínense, una paleta de aplicaciones que podemos hacer que los usuarios tengan instaladas en sus workspaces de manera obligatoria o que puedan escoger qué aplicaciones instalar. Entonces, es un servicio bien interesante porque nos permite garantizar la consistencia de las aplicaciones que utilizan nuestros usuarios. Que si yo sé que solo la versión 12.2 es la que es compatible con los formatos de documento que utilizamos, pues garantizamos que todos los workspaces utilicen esa versión 12.2 y no otra que descargó el usuario y que por error pues no le va a funcionar. Entonces, es una de las herramientas que nos permite esa gestión centralizada de aplicaciones y el despliegue mucho más sencillo, ya sean aplicaciones comerciales o aplicaciones propias. Esto, como les decía, la parte de gestión de aplicaciones y gestión operativa es uno de los dolores de cabeza más grandes, sobre todo en flotas grandes de usuarios. Y esto, servicios como el Workspace Application Manager, reducen esa complejidad. También, como les mencionaba, el tema de costo, hay una herramienta que se llama el Workspace Cost Optimizer, que es una solución que utiliza algunos servicios de AWS y que lo que hace es que mes a mes analiza el consumo, la utilización que hay en los diferentes workspaces de una cuenta y da recomendaciones para el modelo de consumo que se debería utilizar. Entonces, por ejemplo, como les decía, el workspace se puede cobrar por horas o se puede cobrar mensual. Entonces llega un punto en el cual las horas que se utilizan, ya si se sigue usando más de cierto umbral, pues puede salir más caro que pagarlo mensualmente. Entonces, el Cost Optimizer lo que dice es, mire, yo recomiendo, basado en el historial de uso de este workspace, que usted lo pase a un modelo o al otro porque, no sé, este workspace estaba mensual, pero el usuario ingresó 2 horas en el mes. Entonces, no vale la pena pagar mensual si puedo pagar solo las 2 horas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace el Workspace Optimizer. Configura los workspaces basado en el uso, los coloca en el modo de consumo más adecuado. Entonces, ¿cómo tenemos hoy en día los clientes, nuestros clientes también, cómo utilizan Amazon Workspaces? Entonces, tenemos, por ejemplo, tenemos un cliente bien interesante en el sector salud, en el cual tiene múltiples sedes geográficamente distribuidas, varias clínicas en diferentes ciudades y viene haciendo inversiones constantes en adquisición y despliegue de nuevas sedes y ellos utilizan workspaces. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos la gestión de toda su infraestructura de workspaces, como Cloudster los proveemos y ellos nos dicen, mira, vamos a abrir una nueva sede el día tal, necesitamos planear el provisionamiento de
otros 50 workspaces que van a ser los usuarios, los nuevos usuarios de nuestras cargas de trabajo. Entonces, es una configuración que nos toma minutos en provisionar. Básicamente, en menos de una hora ya podemos tener provisionados esos nuevos 50 usuarios listos para conectarse. No necesitan sino acceso desde su cliente, conectividad a red y ya están configurados de tal manera que puedan empezar a trabajar. Entonces, ese escenario de crecimiento, de ampliación, es uno de los casos que hemos visto con más fuerza en nuestros clientes. Los escenarios de pues, empleados móviles y remotos también. De hecho, pues al interior de Cluster, varios de nuestros equipos utilizan estas tecnologías y en otros casos están haciendo el reemplazo de la infraestructura de escritorios virtuales on-premise por básicamente obsolescencia del hardware y el costo total de propiedad asociado a renovar toda su infraestructura. Entonces, esas son infraestructuras que normalmente solo se puede compensar dicha inversión en periodos largos de tiempo y aún así pues tienen muchos tiempos muertos de dicha inversión. En el escenario de la nube pues básicamente lo que hacemos es optimizar ese consumo de manera mucho más fácil. Hemos hablado bastante de los workspaces y quisiera también mencionar algunas de las características de Upstream que de pronto tal vez he sido más enfático en workspaces. El streaming de aplicaciones, Upstream me permite streaming de aplicaciones a través del browser o un cliente especializado. ¿Sí? Entonces, imagínense básicamente una paleta de aplicaciones que puedo acceder desde un navegador. ¿Sí? Esto lo que nos da es la capacidad de dar acceso a los recursos, sin tener que provisionar un escritorio completo, ¿no? Entonces, entre sesión y sesión es como si no hubiera, o sea, no pasó, no se mantiene ese estado entre esas dos sesiones, pero sí yo puedo utilizar algún mecanismo de persistencia externo como un sistema de archivos compartidos o almacenamiento, lo que llamamos los home folders en el servicio de S3. S3 es el servicio de almacenamiento de objetos de AWS, que lo podemos integrar con Upstream. Y pues incluso podemos proveer acceso a aplicaciones de videoconferencia, aplicaciones como Zoom, ya las podemos integrar desde los servicios de Upstream. Eso es algo súper interesante y súper valioso porque, pues, fíjense, un servicio como Zoom o como Meet, básicamente lo que requieren es acceso a un hardware específico, al hardware de audio, al hardware de video, y a partir de él, pues, proveen el acceso a la funcionalidad, pero no mantienen estado, no guardan datos, simplemente es un transient access, un acceso temporal, una utilización de un recurso de manera temporal. Entonces, también podemos utilizar este tipo de aplicaciones desde un servicio como Upstream. Quisiera mostrarles unos escenarios comunes que tenemos para los escenarios de workspaces. Por ejemplo, cuando tenemos esto es un diagrama técnico, pero pues voy a explicarlo muy brevemente. Pensemos que esta caja de la derecha es un data center. Es el data center en donde la compañía tiene sus servidores, su servicio de identidad, el directorio activo, donde están los usuarios. Y este data center lo tenemos integrado a través de una VPN, una red privada eh, virtual con la nube de AWS, en donde tenemos desplegados nuestros workspaces. Nuestros workspaces, nuestros escritorios los podemos integrar con el directorio activo de la organización a través de un servicio que se llama el Active Directory Connector, que básicamente es como un proxy de identidad. Entonces, no tengo que crear nuevos usuarios, puedo seguir usando mis usuarios del directorio activo. Y creamos las máquinas, los workspaces, y a través de esta VPN pues van a tener el acceso a la red corporativa pues que se define en esa conectividad.
Entonces, esto me permite, eh, justamente armar una red virtual que simula lo que sería una red en sitio, ¿no? Entonces yo no necesito pues tener todos mis equipos en la misma red corporativa, sino que lo puedo hacer a través de este canal y igual se siguen viendo en la misma red global corporativa, pero pues estamos teniendo un acceso a través de la nube a nuestros escritorios. Otro escenario también es en el cual eh, tenemos, por ejemplo, una red privada, una red específica en la cual tenemos desplegadas cargas de trabajo y donde tenemos, por ejemplo, nuestros servicios de identidad u otras cargas, otros servidores, otras aplicaciones ya en la nube, pero queremos integrarlas y accederlas desde nuestros servicios de workspaces. Entonces yo puedo desplegar una red con mis workspaces, integrarla con mi servicio de identidad y conectarme a esa red directamente dentro de la misma nube, sin ninguna restricción, sin ningún problema. O sea, todo eso se puede configurar de la manera que nos permita el acceso a las aplicaciones, a las cargas de trabajo que requerimos. Entonces, voy a mostrarles hacerles una pequeña demo alrededor del servicio de Workspaces. Voy a mostrarles pues cómo es el acceso al workspace. Dame un segundo. Aquí estoy arrancando el cliente de workspaces. Entonces, ese workspace básicamente me va a pedir mis credenciales de autenticación. Y voy a conectar. Entonces, por aquí ya está abriendo mi sesión. Bueno, esta es mi sesión de Workspace. Entonces, si se fijan, pues básicamente lo que tengo acá es un escritorio de Windows en el cual tengo instaladas algunas aplicaciones. Tengo pues igual el funcionamiento normal de mi escritorio. En este caso, este es un escritorio que tiene 4 procesadores y 16 gigas de RAM configuradas. Eh, y en él pues podemos correr nuestras diferentes aplicaciones. Entonces, aquí por ejemplo nuestro browser, este workspace está configurado para acceder a la red pública. Entonces, pues aquí pues podemos acceder a los diferentes pues, sites públicos normal, como, como cualquier escritorio local. Pero también, por ejemplo, en el diseño que les mostraba esperen un segundo, de nuestra red interna. Entonces, lo que tenemos para este ejemplo es que desplegamos un servidor que simularía nuestra intranet. Entonces, tenemos un servidor que es una aplicación web que no está expuesta en Internet. Es un servidor que no está expuesto en Internet, pero que sí está expuesto para los workspaces porque está conectado a través de un peering de las redes entre la red del workspace y esta red privada. Entonces, voy a, por acá tengo el link del site. El site es server.cloudsterprivate.com. Entonces es un sitio privado allí. Este sitio, si yo cogiera esta URL desde mi browser local, lo voy a copiar, server.cloudsterprivate, y lo voy a abrir en mi browser local, server. ¿Ay, qué? Ay, ¿qué pasa? Ay, se me quedó pegado el alt. Server.cloudsterprivate
gmail.com. Este es un endpoint que no es público. Esto es un servidor que no es público en Internet, pero sí está habilitado en nuestra intranet. Entonces, básicamente lo que estamos teniendo es un acceso a recursos privados, una red privada desde el workspace. Les mencionaba también el tema de el Workspace Application Manager, que es básicamente una paleta en la cual nosotros podemos configurar qué tipo de aplicaciones pueden o deben los usuarios deben instalarse en los workspaces. Entonces, por ejemplo, aquí armamos una paleta sencilla con 7zip, con Acrobat, el JDK de Java y PuTTY, que es una aplicación para conectarse vía consola remota. Entonces aquí podemos escoger cualquiera de estas aplicaciones para instalarla. En este momento ninguna de ellas está instalada. Voy a instalar, por ejemplo, Acrobat. Entonces aquí el Workspace Application Manager se encarga de hacer todo el proceso de instalación de la versión que tenemos configurada en el catálogo. Apenas esté, pues nos va a avisar, mira, ya quedó instalada y mira, automáticamente creó el shortcut aquí en el desktop. Entonces, pues ahí está nuestro Acrobat Reader. Vamos a abrirlo. Sí, ahí está. Efectivamente está el Acrobat Reader allí disponible. Podemos también desinstalarla. Entonces aquí podemos decir desinstalar. ¿Quiero desinstalarla? Sí. Y es el Workspace Application Manager el que se carga de esa tarea. Fíjense que ya quedó desinstalada, ya no hay ninguna traza de la aplicación. Y esto pues podemos definir aplicaciones que sean obligatorias y aplicaciones que sean opcionales para los usuarios. Esto nos da mucho más control y podemos controlar todo el tema de versionamiento, definir cuáles son los paquetes que se deben habilitar, cuáles no. En fin, esto es súper, súper, súper útil en la parte de la operación. También, como les decía, pues hay la posibilidad de integrar dispositivos de video con las cámaras. Entonces voy a utilizar una otra cámara que tengo por acá. La voy a habilitar aquí en el Workspace y voy a iniciar una sesión de Zoom. Entonces voy a crear una nueva sesión y en esta pues me voy a conectar y voy a conectar el video. Entonces, bueno, ahí está el video desde la cámara frontal. Hola, hola, hola. Ta, 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 ta. Entonces, pues fíjense que toda la funcionalidad del escritorio incluye hasta este tipo de servicios. O sea, no tiene restricciones sobre el tipo de aplicaciones que podemos correr en él. Por otro lado, voy a mostrarles brevemente también el escenario de Upstream. Como les decía, Upstream, voy a minimizar por acá esto. Upstream, entonces este es el cliente de Upstream. También Upstream se puede acceder desde un browser, pero voy a utilizar el cliente para mostrarles unas de las características avanzadas que también tiene Upstream. Entonces aquí pues básicamente me voy a autenticar. Me autentico. Y básicamente lo que me provee aquí Upstream es una paleta de aplicaciones que previamente configuramos como habilitadas. Entonces, este servicio de esta demo está desplegado en otra red diferente a la que vimos del Workspace, pero pues tiene acceso a estas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, estamos virtualizando Chrome. Con virtualizar Chrome y teniendo configurada en Upstream, existe el concepto de las flotas de máquinas. Las flotas básicamente son ese pool de recursos de máquinas que van a utilizarse para ejecutar esas aplicaciones y permitir el acceso a los usuarios. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy iniciando una sesión on demand de la flota para correr la aplicación Chrome.
Entonces, démosle unos segundos y allí se va a arrancar la, la aplicación. Me va a abrir una ventana directamente dentro de este cliente y desde allí voy a poder utilizar el browser con las características que tenga configurada mi red allá en el servicio de Upstream. Entonces, por ejemplo, al igual que lo hice en el Workspace, yo puedo decir, mire, yo quiero que desde Upstream puedan acceder a recursos privados de mi red. Entonces, y de hecho tenemos ahí configurado otro sitio parecido, server.clusterprivate, que es otro sitio que también no es público, pero se puede acceder desde Upstream. Y es el tipo de acceso a recursos privados de manera segura con un servicio de streaming de aplicaciones. Entonces, démosle unos segunditos. Acá está arrancando la flota. Entonces, por eso se toman unos segundos adicionales. Bueno, yo creo que mientras tanto, para aprovechar el tiempo, podemos ir viendo algunas preguntas, Caro. Ah, bueno, Sí, ya arrancó, tenemos. ya arrancó. Sorry. Pero ya hago la demo rapidito y ya vamos a las preguntas. Bien. Gracias. Bueno, aquí entonces ya arrancó mi sesión de Chrome. Entonces, pues aquí yo puedo básicamente, como está configurado en este caso, por ejemplo, Chrome yo puedo utilizarlo para acceder a sitios públicos. ¿tá? O puedo también, como les decía, un sitio privado. Esta es otra implementación de nuestro, mm, de nuestro intranet de demo, que es Cluster Private. Entonces, como les decía, es el mismo URL, pero esto es otra implementación. Entonces, este es un sitio privado que pues, simplemente es ¿qué? Un placeholder para lo que sería la red interna de nuestra organización. Acá, como vemos, entonces seguimos teniendo la capacidad de acceder a cualquiera de las aplicaciones que tenemos habilitadas. Entonces voy a voy a arrancar, por ejemplo, Notepad, Notepad++. Entonces, Notepad++ pues es un editor de texto. Aquí escribo cualquier cosa, y pues el propósito es salvar archivos, pero recuerden que Upstream es un servicio que no es persistente. No es para escritorios no persistentes. Entonces, de todas maneras, yo sí puedo coger y guardar estos archivos en un repositorio que se llaman los temporary files. Puedo decir, mire, mi archivo new1.txt lo voy a salvar. ¿Y qué pasa? Que yo puedo aquí, desde el cliente de Upstream, puedo acceder a dicho almacenamiento. Entonces ahí estoy en el temporary files y ahí estoy accediendo a nuestro archivo. Lo voy a aquí básicamente tenemos acceso, podemos subir carpetas, podemos subir archivos para poderlos utilizar desde nuestras aplicaciones. También podemos integrar sistemas de archivo compartidos como FSX. FSX es el servicio de file sharing nativo de Windows que se puede integrar con Upstream o los home folder que son un mecanismo de almacenamiento en el servicio de S3. Como les decía también por acá, bueno, aquí podemos switchar entre las diferentes ventanas que tenemos de aplicaciones corriendo. También por acá pusimos un ejemplo, es el explorador de Windows como aplicación que también se puede hacer streaming. O sea, básicamente prácticamente cualquier aplicación se puede configurar para hacer streaming en Upstream. Y podemos hacer configuraciones del cliente de manera pues, personalizada. Por ejemplo, podemos darle acceso a recursos como discos locales, podemos darle acceso a impresoras de requerirlo o a dispositivos USB que conectemos
a nuestra máquina local. Entonces, si se fijan, Upstream, entonces tiene una aproximación un poquito diferente a lo que es el Workspace. Me permite acceso a aplicaciones, más no la persistencia by default del estado de dichas aplicaciones. O sea, no es un escritorio persistente, son aplicaciones en streaming que nos permiten igual aprovechar la funcionalidad de las mismas. Y también acá, por ejemplo, podemos conectar el acceso a nuestros recursos de cámaras de video también y de dispositivos de audio. Entonces, con esa integración podemos también habilitar servicios, aplicaciones de videoconferencia para ser utilizadas a través de streaming en Upstream. ¿Sí? Entonces, pues esto básicamente es un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer con estos servicios de computación para el usuario final. Entonces, ahora sí, volvamos a nuestras preguntas. ¿Te parece, Caro? Claro que sí. Mira, dice, buenas tardes. Por ejemplo, los diseñadores de mi organización utilizan sistema operativo Mac y la suite de Adobe. Bajo ese contexto, ¿cómo podrían trabajar los diseñadores con workspaces? Muy buena pregunta y lamentablemente macOS no es soportado por ambientes de workspaces, solo soportan ambientes Windows y ambientes Linux. Eso también tiene que ver con las restricciones que pone el mismo Apple con respecto a la ejecución del sistema operativo. De todas maneras, pues mi, mi comentario al respecto es que la gran mayoría de aplicaciones tienen su equivalente en Windows y pues más allá de la interfaz del sistema operativo, la funcionalidad de las aplicaciones es en esencia la misma. Y pues aquí la capacidad de cómputo pues la puedes tener muy flexible, ¿no? O sea, como lo vimos, van desde los bundles de un procesador hasta 16 o 2 gigabytes de RAM hasta 122 más GPUs. Entonces, pues digamos que a diferencia de la inversión tan alta que uno hace en un dispositivo Mac, porque pues tienen un price tag mucho más alto que otras plataformas, pues aquí tú puedes tener recursos de altísima capacidad pagando por su uso. Gracias. Dice, ¿cómo funcionaría una carpeta pública para compartir archivos y abrirlos desde un paquete ofimático como Microsoft Office en Amazon Workspaces? Perfectamente se puede hacer. Básicamente, como les mencionaba, hay un servicio que se llama FSX, es un file system compartido que es nativo a Windows. Básicamente, lo que yo puedo hacer con FSX es integrarlo a mi directorio activo y proveer endpoints, attachments de ese sistema de archivos en los diferentes workspaces como si fuera una carpeta compartida, pero es un servicio administrado, a diferencia por ejemplo, tener un servidor que comparte una carpeta y todos los workspaces acceden a esa carpeta que, pues al final, si la máquina falla, pues falla todo. Entonces, lo que se hace con el servicio administrado de FSX es garantizar una disponibilidad, que también es un servicio que se puede proteger con los servicios de AWS Backup. Entonces, sí es un escenario bastante común de los workspaces. De hecho, por ejemplo, el cliente que mencionaba del sector salud utiliza algunos servicios en file system compartido con FSX y pues funciona sin ningún inconveniente. Para el software ofimático como Office, como les decía, hay unos bundles que incluyen Office también en el licenciamiento propio del Workspace, o si ustedes tienen la licencia, pues también pueden utilizarla dentro del Workspace sin ningún problema. No hay ninguna restricción para su uso. Y por último, dice, en Upstream, la velocidad de carga de las aplicaciones depende de la asignación de recursos por cada aplicación.
Es una buena pregunta. En realidad no, no es, hay por ejemplo los segundos que se tomó el arranque de la, de la, de la aplicación es más porque la flota de aplicaciones estaba arrancando, pero uno puede configurar también, al igual que en los workspaces, las capacidades de la flota de Upstream. No son exactamente estas mismas, son otras configuraciones, pero hay un rango así de amplio. Entonces hay desde un core, dos cores, dos virtual CPUs, hasta creo que son 32, no recuerdo el detalle de la configuración máxima, pero también hay configuraciones con GPU para, por ejemplo, poder hacer streaming de aplicaciones como de rendering complejo, como algunas de Adobe o como algunas de Autodesk, o MATLAB para procesamiento intensivo. Entonces, básicamente depende es la configuración de la flota de Upstream la que me da la capacidad que van a tener los recursos para estas aplicaciones. Gracias, Ricardo. Y a todos los asistentes, gran sesión. Gracias a ustedes, gracias a todos los asistentes y bueno, estamos aquí disponibles para atender sus inquietudes. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde.